La niña tenía frío, aunque el sol brillaba. No era un frío del cuerpo, era otro. Camila masticaba despacio un pedazo de pan duro mientras miraba las luces colgadas sobre la avenida, luces de fiesta, de celebración, de gente que tenía a dónde volver. A su lado, sentada en la vereda, Lucía sostenía un recipiente de plástico con restos de comida que alguien había dejado sobre una mesa horas antes. Arroz pegajoso. Un poco de carne fría. Nada más. Ese era su día festivo. Come despacio, amor, susurró Lucía, limpiándole la boca con la manga. Así dura más. Camila asintió. No se quejó. Ya había aprendido a no hacerlo. A pocos metros, un niño bien vestido tiró del brazo de su padre con urgencia. Sus ojos estaban abiertos de par en par, clavados en la escena. «Papá», dijo, con la voz quebrada. «Ellas van a pasar el día festivo en la calle». Alejandro se detuvo en seco. Siguió la mirada del hijo y vio lo que siempre había decidido no ver. La mujer delgada, con la espalda recta a pesar del cansancio. La niña pequeña, sentada sobre cartones, comiendo sobras como si fuera normal. Sintió una incomodidad inmediata, casi rabia. No contra ellas. Contra la escena. Contra el espejo que le ponía delante. «No mires», respondió, seco. «Vamos, Tomás». Pero Tomás no se movió. «Papá, ellas no tienen casa». Esa frase, simple y limpia, cayó más fuerte que cualquier acusación. Antes de seguir, si esta historia ya te apretó el pecho, suscríbete al canal, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y respóndeme algo sincero. ¿Alguna vez viste una injusticia y no supiste qué hacer? Ahora sí, sigamos. Lucía llevaba 3 semanas durmiendo en la calle. 3 semanas protegiendo a su hija del miedo, de los hombres que miran demasiado, del hambre que no avisa. No fue siempre así. Hasta hacía poco tenían un cuarto pequeño, húmedo, pero propio. Pagaban alquiler con lo justo. Lucía limpiaba escaleras y oficinas. No faltaba. No pedía favores. Todo se rompió cuando Camila enfermó. Fiebre alta. Hospital público. Días sin trabajar. El dueño del edificio no esperó. Llegó con papeles, con amenazas, con palabras frías. Aumento de alquiler. Deuda impagable. Desalojo inmediato. Nadie escuchó explicaciones. Nadie quiso saber de una niña enferma. La cerradura cambió. Sus cosas quedaron adentro. La calle las recibió sin preguntas. Ahora, en medio de la ciudad vestida de fiesta, Lucía sentía el peso de todas las miradas. Algunas rápidas. Otras largas. Algunas con pena. Otras con asco. Ella mantenía la cabeza alta. No por orgullo. Por su hija. Alejandro seguía de pie, inmóvil. Tomás lo miraba, esperando una respuesta que no fuera huir. «Papá», insistió. «¿Por qué comen eso?» Alejandro tragó saliva. Pensó en decir algo práctico. Algo cómodo. Pero las palabras no salieron. Sin saber por qué, dio un paso hacia ellas. Lucía levantó la vista al sentir la sombra. Su cuerpo se tensó de inmediato. Reconocía ese tipo de hombre. Ropa cara. Manos limpias. Mirada que evalúa. «Disculpe», dijo Alejandro, torpe. «¿Yo? ¿Necesitan ayuda?» Lucía sintió la vergüenza subirle por el cuello como fuego. «No», respondió rápido. «Ya estamos comiendo». Alejandro miró el recipiente. Miró a la niña. Tomás se acercó un poco más, sin miedo. «Hola», dijo el niño. «Soy Tomás». Camila lo miró. Dudó. Luego respondió bajito. «Camila». Ese intercambio simple, infantil, rompió algo que Lucía llevaba semanas sosteniendo con los dientes. Apartó la mirada. «No queremos problemas», dijo. «Déjenos tranquilas». Alejandro quiso insistir. Decir que podía pagar un hotel. Que podía arreglarlo. Pero algo en el rostro de Lucía, en su dignidad cansada, lo detuvo. Por primera vez en años, no supo qué hacer con su dinero. Tomás, en cambio, sí supo qué sentir. Y esa diferencia iba a cambiarlo todo. Alejandro se alejó unos pasos, arrastrado por la incomodidad, pero no pudo irse del todo. Tomás seguía mirando hacia atrás,
como si dejar a Lucía y a Camila fuera una traición silenciosa. Ese peso lo acompañó durante todo el camino hasta el restaurante donde tenían la reserva. Luces cálidas, mesas llenas, risas altas. Comida abundante. Nada le supo bien. Papá, dijo Tomás, empujando el plato. ¿Por qué ellas no pueden comer aquí? La pregunta cayó como un golpe seco. Alejandro miró alrededor. Nadie parecía escuchar, pero sintió que todos podían verlo. ¿Por qué? No es tan simple, respondió. Hay normas. ¿Quién las puso? Insistió el niño. Alejandro no respondió. Mientras tanto, Lucía y Camila recogían sus cosas. El ruido de la música festiva les dolía en los oídos. Cada risa parecía una burla involuntaria. Camila caminaba agarrada fuerte de la mano de su madre. «¿Mamá?», preguntó. «¿Hoy no hay regalo?». Lucía sonrió con esfuerzo. «Sí hay», dijo. «Que estamos juntas». Camila asintió, satisfecha. Lucía sintió una mezcla de alivio y culpa que le apretó el pecho. Esa noche durmieron bajo un toldo improvisado, cerca de una tienda cerrada. El frío bajó rápido. Lucía pasó la noche despierta, vigilando. Pensó en el hombre de antes. En su voz. No había sido cruel. Pero tampoco había sido útil. La compasión mal entendida también cansa. Al otro día, Alejandro volvió solo a la avenida. No sabía por qué. Tal vez para tranquilizar a su hijo. Tal vez para tranquilizarse a sí mismo. Buscó con la mirada. No estaban. Preguntó a un vendedor ambulante. «Suelen dormir por allá», le señaló. «Pero se mueven mucho». Alejandro caminó varias cuadras hasta encontrarlas sentadas en un banco. Camila jugaba con una tapita de botella. Lucía la observaba, tensa. «Perdón por ayer», dijo Alejandro, acercándose despacio. «No quise incomodar». «Ya pasó», respondió Lucía, sin mirarlo. «No debería pasar», corrigió él. «Ningún niño debería». Lucía levantó la cabeza de golpe. «No termine la frase», dijo. «Si va a ayudar, ayude. Si no, no hable». El silencio entre ellos fue espeso. Alejandro sintió algo nuevo, vergüenza. No la que se esconde, sino la que empuja a cambiar. «Puedo conseguirles un lugar», dijo. «Temporal. Sin condiciones». Lucía dudó. Miró a Camila. Pensó en la noche anterior. En el frío. Una noche, aceptó. Nada más. Esa concesión pequeña fue el primer quiebre real. No de la miseria, sino de la distancia. Camila sonrió cuando entró al cuarto de hotel. Saltó sobre la cama como si fuera un tesoro. «Mamá. Es suave». Lucía se sentó al borde, sin tocar nada. Alejandro observó desde la puerta. No se quedó. Dejó la llave, un número de contacto y se fue. Esa noche, Lucía lloró en silencio. No de alegría. De cansancio. Y Alejandro, en su casa grande y silenciosa, no durmió. Por primera vez, el dinero no le parecía suficiente para callar lo que había despertado dentro de él. Lucía despertó antes de que amaneciera. El silencio del cuarto le resultó extraño, casi ofensivo. No había ruido de autos pasando cerca, ni pasos ajenos, ni ese miedo constante de abrir los ojos y no saber si alguien estaba demasiado cerca de Camila. El aire era tibio. Demasiado limpio. Por un segundo, pensó que todo era un error, que en cualquier momento alguien golpearía la puerta para echarlas. Camila dormía profundamente, abrazada a la almohada como si fuera un juguete nuevo. Lucía la observó largo rato. Ese descanso era un lujo que dolía, porque sabía que no era suyo. Se levantó despacio, se lavó la cara y se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada estaba más flaca, con ojeras marcadas y el cabello sin forma, pero los ojos seguían firmes. No iba a acostumbrarse a depender. Salieron temprano. Lucía dejó la llave en la recepción sin decir palabra. No quería explicaciones, ni agradecimientos forzados. Tomaron la calle otra vez, como quien vuelve a una verdad incómoda pero conocida. No llegaron lejos. «Lucía». La voz la hizo tensarse. Alejandro estaba ahí, apoyado contra su auto, con Tomás a su lado. El niño sonrió apenas la vio, como si se reencontrara con alguien importante.
Buenos días, dijo Tomás. ¿Camila durmió bien? Camila asintió, tímida. Lucía respiró hondo. Le dije que era solo una noche, dijo, directa. No quiero que esto se confunda. No se confunde, respondió Alejandro. Por eso estoy aquí. Caminó unos pasos, manteniendo distancia. No quería imponer nada. No quiero sacarlas de su vida, continuó. Pero tampoco puedo hacer como si no las hubiera visto. Sobre todo después de hablar con mi hijo. Tomás bajó la mirada un segundo y luego habló, con la seriedad que solo los niños pueden tener cuando algo les importa de verdad. Papá dice que no es culpa tuya, dijo. Que a veces las cosas se rompen. Lucía sintió un nudo en la garganta. Se agachó frente a él. Gracias, susurró. Eso es verdad. Alejandro los invitó a caminar. No a un lugar elegante. A una plaza simple, con bancos gastados y árboles viejos. Se sentaron. El silencio fue largo, pero no incómodo. ¿Cómo llegaron a la calle? Preguntó él al fin, sin rodeos, sin lástima. Lucía dudó. No le gustaba contar su historia. Cada vez que lo hacía, sentía que se desarmaba un poco. Un desalojo, dijo. Trabajo informal. Una enfermedad. Un dueño que no quiso esperar. Nada especial. Nada especial, repitió Alejandro, con amargura. Eso es lo peor. Le contó más. Lo justo. Cómo cambió la cerradura. Cómo perdió sus cosas. Cómo nadie respondió. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cada palabra se le clavaba como una deuda vieja. Puedo ayudar a largo plazo, dijo cuando terminó. No solo un hotel. Algo estable. Documentos. Trabajo. Lucía lo miró con dureza. No soy un proyecto, dijo. Ni una historia para que se sienta mejor. Alejandro no se defendió. Lo sé, respondió. Por eso no le pido que confíe. Solo que me deje intentar hacer lo correcto. Camila tiró suavemente de la mano de su madre. Mamá, el niño es bueno. Lucía cerró los ojos un instante. Ese era el mayor riesgo, que Camila se ilusionara. Voy a pensarlo, dijo. Pero despacio. Y con límites. Alejandro asintió. Ese día no resolvieron nada. Pero algo cambió. No fue el dinero. Fue la mirada. Por primera vez, Lucía no se sintió invisible. Y Alejandro, por primera vez en años, no se sintió superior. Esa noche, al acostarse en la calle otra vez, Lucía se sorprendió pensando en él. No como salvador. Como hombre. Y esa idea, inesperada y peligrosa, la inquietó más que el frío. La calle volvió a cerrarse sobre ellas con la misma crudeza de siempre. El cartón bajo la espalda, el ruido constante, el olor a basura mezclado con comida. Lucía abrazó a Camila con fuerza mientras la niña dormía. Pensaba en la plaza, en la forma en que Alejandro había escuchado sin interrumpir, en cómo no había intentado comprar su silencio. Eso la confundía más que cualquier billete. A la mañana siguiente, Camila despertó con fiebre. No era alta, pero suficiente para encender el miedo. Lucía tocó su frente una y otra vez, como si así pudiera bajarla. Caminó varias cuadras buscando una farmacia barata. Contó las monedas una por una. No alcanzaba. Mamá, estoy bien, mintió Camila, apoyándose en su hombro. Lucía apretó los labios. Ese era el momento en que la dignidad y la supervivencia se enfrentaban. Dudó. Miró el número escrito en un papel arrugado que había guardado en el bolsillo. El de Alejandro. No quería llamar. Llamó. Alejandro atendió al segundo tono. No hizo preguntas largas. Dio una dirección. Llegó rápido. Demasiado. Trajo medicina, agua, una manta limpia. No tocó a Camila sin permiso. Se mantuvo a un lado, respetuoso. Gracias, dijo Lucía, casi en un susurro. Pero esto no cambia nada. Lo sé, respondió él. Solo cambia hoy. Camila se quedó dormida en el asiento trasero del auto. Alejandro condujo despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. Lucía lo observó de perfil. No era joven. Tenía marcas de cansancio que el dinero no borraba. Por primera vez, lo vio humano.
La llevó a un pequeño departamento amueblado, simple, lejos del lujo. No es mío, explicó. Es un lugar vacío. Pueden quedarse mientras Camila se recupera. Lucía caminó por el espacio, midiendo cada paso. No quiero deberle nada, dijo. No me debe nada, respondió. Y si decide irse mañana, lo entenderé. Esa noche, mientras Camila dormía tranquila, Lucía se sentó sola en la cocina. El silencio la abrumó. Pensó en su vida antes de la calle. Pensó en el padre de Camila, en cómo prometió volver y nunca lo hizo. Pensó en Alejandro, en cómo no prometía nada grandioso. Al día siguiente, Tomás llegó con su mochila. Traía dibujos. Se sentó en el suelo con Camila y le habló como si la conociera de siempre. Lucía los miró desde la puerta. Sintió algo apretarle el pecho. No era gratitud. Era miedo de perder eso. Alejandro los observaba también. Ver a su hijo reír ahí, en un lugar sin ostentación, le reveló algo que había olvidado: la felicidad no necesitaba escenario. Lucía, dijo más tarde. No quiero invadir. Pero necesito decirle algo. Ella lo miró, alerta. No sé cómo explicarlo sin parecer torpe, continuó. Pero usted, su forma de mantenerse de pie incluso cuando todo empuja hacia abajo, me mueve. Lucía bajó la mirada. No me confunda, advirtió. Estoy rota. Cansada. Y no confío fácil. No quiero que confíe, dijo él. Solo que no me cierre la puerta. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, la ciudad seguía indiferente. Adentro, algo frágil comenzaba a tomar forma. No era amor todavía. Era reconocimiento. Y eso, para Lucía, ya era peligroso. Lucía no durmió bien esa noche. La cama era cómoda, demasiado. Cada vez que cerraba los ojos, su cuerpo esperaba el sobresalto, el ruido, la amenaza. Despertó varias veces para comprobar que Camila seguía respirando tranquila, que el techo seguía ahí, que no había pasos ajenos detrás de la puerta. La seguridad todavía le parecía prestada. Al amanecer, preparó café con movimientos lentos, cuidadosos, como si cualquier exceso pudiera romper el equilibrio frágil que la sostenía. Camila despertó mejor, la fiebre había bajado. Sonrió. Esa sonrisa fue suficiente para que Lucía aceptara, aunque no lo dijera, que había hecho lo correcto al llamar. Alejandro llegó más tarde, sin avisar, pero sin imponerse. Tocó la puerta y esperó. Siempre esperaba. Ese detalle no pasó desapercibido para Lucía. Buenos días, dijo él. Solo vine a saber cómo sigue. Mejor, respondió ella. Gracias. No agregó nada más. No era frialdad. Era defensa. Tomás entró corriendo detrás de su padre. Traía una bolsa con frutas y pan. Lo dejó sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo y fue directo a buscar a Camila. Se sentaron en el suelo a dibujar. Rieron bajo. Sin miedo. Lucía observó la escena desde la cocina. Sentía una presión extraña en el pecho, una mezcla de alivio y alerta. Sabía que los vínculos podían ser peligrosos cuando una no tenía nada sólido a lo que aferrarse. No voy a quedarme mucho, dijo Alejandro. Tengo reuniones. Pero quería dejar algo claro. Lucía levantó la vista. No pienso decidir nada ahora, continuó él. Ni pedirle nada. Solo quiero que sepa que esto no es un impulso. Ni por culpa. Ni por lástima. ¿Entonces qué es? Preguntó ella, sin dureza. Alejandro. Dudó. No estaba acostumbrado a decir lo que sentía sin estrategia. Es respeto, dijo al fin. Y algo más que todavía estoy entendiendo. Lucía apretó los labios. No respondió. No podía permitirse creer. Ese mismo día, una asistente social llegó al departamento. No por denuncia. Por gestión. Alejandro no se quedó. Dejó que Lucía hablara sola. Fue una decisión consciente. La mujer explicó opciones, refugios, programas, listas de espera. Nada inmediato. Nada seguro. ¿Tiene a alguien que la apoye? Preguntó la asistente. Lucía pensó en Alejandro. Pensó en cómo eso sonaría. Por ahora, no, respondió. Cuando la puerta se cerró, Lucía se dejó caer en la silla. La realidad volvía a empujar.
Nada se resolvía tan fácil. Esa tarde, Alejandro recibió una llamada incómoda. Uno de sus socios le habló del departamento, de gastos, de rumores. Le advirtió que estaba cruzando una línea. No es conveniente, le dijeron. Te estás involucrando demasiado. Alejandro colgó sin responder. Miró por la ventana de su oficina. Pensó en Lucía sentada en una cocina ajena, contando monedas, midiendo palabras. Sintió algo firme crecerle en el pecho. No era caridad. Era elección. Esa noche volvió al departamento. Llevó papeles. No contratos. Documentos del antiguo edificio donde Lucía había vivido. Nombres. Fechas. Empresas. Investigando un poco, dijo, encontré esto. El desalojo no fue limpio. Hubo irregularidades. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Por qué haría esto? Alejandro sostuvo su mirada. Porque no puedo mirar a mi hijo a los ojos si no lo hago. El silencio entre ellos fue largo. Camila dormía. Tomás dibujaba en una esquina. Lucía respiró hondo. Si sigue, dijo, va a cambiar cosas. Y no solo en mi vida. Lo sé, respondió Alejandro. Y no pienso dar marcha atrás. Por primera vez desde que lo conocía, Lucía no vio al millonario. Vio al hombre. Y ese descubrimiento la asustó más que la calle, porque sabía que, si bajaba la guardia, podía perder mucho más que un techo. Lucía pasó la noche en vela, sentada frente a los papeles que Alejandro había dejado sobre la mesa. Fechas mal cerradas. Firmas que no coincidían. Una cláusula ambigua que permitía el aumento del alquiler sin aviso real. No entendía todo, pero entendía lo suficiente, no había sido solo mala suerte. Había sido abuso. Ese descubrimiento no le dio alivio. Le dio rabia. Una rabia vieja, contenida, de esas que se guardan para poder sobrevivir. A la mañana siguiente, Alejandro volvió temprano. No entró de inmediato. Esperó, como siempre. Cuando Lucía abrió la puerta, él la miró con cuidado, como si midiera cada gesto. No quiero decidir por usted, dijo. Pero si acepta, puedo llevar esto más lejos. Legalmente. Lucía apretó los papeles contra el pecho. Si hago esto, respondió, no quiero favores. Quiero justicia. Aunque duela. Alejandro asintió sin dudar. Va a doler, dijo. A mí también. Los días siguientes fueron tensos. Reuniones con abogados. Oficinas frías. Lenguaje difícil. Lucía se sentía fuera de lugar, observada, juzgada por su ropa gastada y sus silencios. En más de una ocasión pensó en irse. En volver a la calle, donde al menos sabía cómo moverse. Pero cada vez que dudaba, Camila la miraba con confianza absoluta. Y Tomás, sin entender del todo, le ofrecía dibujos donde siempre aparecían 4 figuras tomadas de la mano. Alejandro empezó a recibir presión real. Socios que lo llamaban irresponsable. Advertencias veladas sobre su imagen pública. Alguien incluso insinuó que esa mujer podía convertirse en un problema. Ya lo es, respondió Alejandro. Pero no para mí. Una noche, después de una reunión especialmente dura, Alejandro llegó al departamento agotado. Lucía lo notó enseguida. Puede irse, dijo. No tiene que cargar con todo esto. Alejandro negó con la cabeza. Si me voy ahora, sería igual que todos los demás. Ese comentario abrió algo entre ellos. Se quedaron sentados en silencio, uno frente al otro. La cercanía era nueva, incómoda. Lucía notó detalles que antes no había visto, la forma en que él se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso, el cansancio real en los ojos. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó ella al fin. No me conoce. Alejandro respiró hondo. Porque sí la conozco, dijo. Conozco a alguien que hace lo imposible por su hija sin pedir nada. Conozco a alguien que perdió todo y aún así no se quebró. Y, calló un segundo, porque hace mucho que no admiraba a nadie. Lucía sintió el golpe directo en el pecho. Se levantó de inmediato, como si el aire se hubiera vuelto peligroso. No diga eso, pidió. No ahora. No le estoy pidiendo nada, respondió él. Solo diciendo la verdad. Esa noche no pasó nada más. Ningún gesto, ningún roce.
Pero el espacio entre ellos ya no era neutro. Estaba cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Días después llegó la primera victoria. El proceso de desalojo fue declarado irregular. No solucionaba todo, pero abría una puerta. Lucía escuchó la noticia sin llorar. Solo cerró los ojos un segundo, como quien sostiene algo frágil para que no se caiga. Esto es solo el comienzo, dijo Alejandro. Lo sé, respondió ella. Y por eso tengo miedo. Alejandro la miró con una mezcla de respeto y algo más profundo. Yo también, admitió. Pero no quiero huir. En ese instante, Lucía entendió que ya no estaba sola en la lucha. Y que el verdadero peligro no era perderlo todo otra vez, sino empezar a creer que podía construir algo nuevo, con alguien que, sin proponérselo, había empezado a ocupar un lugar que ella juró no volver a ofrecer. La noticia de la irregularidad se filtró más rápido de lo que Lucía esperaba. No salió en grandes titulares, pero empezó a circular en pasillos, en oficinas, en llamadas que se cortaban antes de tiempo. El edificio donde habían vivido estaba ligado a una red más grande de contratos abusivos. Lo que le pasó a ella no había sido una excepción. Había sido el método. Lucía empezó a recibir miradas distintas. Ya no solo de pena. Algunas de sospecha. Otras de incomodidad. En una reunión, una mujer con traje impecable le preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. A veces es mejor aceptar una solución discreta, sugirió. Por el bien de su hija. Lucía entendió la amenaza sin que la nombraran. Se levantó despacio. Justamente por mi hija, dijo. No voy a aceptar silencio. Esa firmeza tuvo un costo. El departamento prestado empezó a volverse incómodo. Llamadas al propietario. Consultas legales. Alejandro lo manejó sin involucrarla, pero ella lo notaba. Cada ayuda traía una sombra. Una tarde, Lucía decidió irse. No por orgullo, sino por miedo a que Camila pagara un precio demasiado alto. Nos vamos mañana, le dijo a su hija, mientras doblaba la poca ropa que tenían. ¿Otra vez? Preguntó Camila, sin llorar. Lucía la abrazó fuerte. Pero juntas. Cuando Alejandro llegó y vio las bolsas, entendió sin que ella explicara. No quiero que te vayas, dijo. Pero no voy a detenerte. No puedo quedarme así, respondió Lucía. No quiero que mi vida dependa de tu decisión de seguir o no. Alejandro asintió. Le dolía, pero la respetaba. Entonces déjame hacer esto bien, dijo. No como favor. Como responsabilidad. Esa noche, Alejandro movió piezas que había evitado tocar. Vendió parte de su participación en una empresa ligada al caso. Perdió aliados. Ganó enemigos. Pero liberó un fondo suficiente para algo concreto y limpio, una vivienda social administrada por una fundación independiente sin su nombre visible. Es una opción, le dijo a Lucía al día siguiente. Puedes decir que no. Y no pasa nada. Lucía leyó todo con atención. No había letra chica. No había control. No había cámaras. Aceptó. Mudarse fue silencioso. Sin festejos. Sin discursos. El nuevo lugar era pequeño, pero digno. Camila corrió por el pasillo como si fuera un palacio. Tomás llegó más tarde con una planta en una maceta. Para que crezca con ustedes, dijo. Lucía sonrió por primera vez sin miedo. El proceso legal siguió. Otros desalojados se sumaron. Lo que empezó como una historia aislada se volvió una causa. Alejandro fue llamado a declarar. No se escondió. Dijo lo que sabía. Asumió responsabilidades. Una noche, después de semanas de tensión, Lucía y Alejandro se quedaron solos en la cocina del nuevo departamento. Camila dormía. Tomás ya se había ido. No tenías que hacer todo esto, dijo Lucía. Sí tenía, respondió él. Porque si no, todo lo que siento sería mentira. Lucía lo miró. Esta vez no se apartó. Tengo miedo, confesó. No de perderlo todo. De volver a querer. Alejandro se acercó despacio, sin tocarla. No voy a prometerte nada fácil, dijo. Solo que no voy a desaparecer. Lucía respiró hondo. Acortó la distancia a ella misma. Apoyó la frente en su pecho por un segundo. Solo uno. No fue un beso. No hizo falta.
Ambos entendieron que el amor no estaba llegando como rescate, sino como consecuencia. Y eso lo hacía más real y más arriesgado. El nuevo departamento empezó a llenarse de rutinas. Pequeñas, silenciosas, pero firmes. Lucía volvió a levantarse temprano, no por miedo, sino por costumbre. Preparaba el desayuno con lo justo, acomodaba la casa como si quisiera dejar claro que ese espacio era cuidado, no ocupado de paso. Camila iba a la escuela del barrio con una mochila prestada y una sonrisa que todavía parecía sorprendida de existir. Alejandro no aparecía todos los días. Y cuando lo hacía, nunca entraba sin preguntar. A veces solo dejaba comida. Otras veces se sentaba en el suelo con Tomás y Camila a armar rompecabezas. Nunca hablaba del juicio en presencia de los niños. Nunca prometía finales felices. Esa contención silenciosa fue, poco a poco, bajando las defensas de Lucía. Pero el mundo no se transformaba con la misma suavidad. Una mañana, Lucía encontró un mensaje anónimo bajo la puerta. Pocas palabras, escritas con tinta corrida. Sabemos quién sos. Cuida a tu hija. Las manos le temblaron. El pasado volvió de golpe. La calle. El desamparo. La certeza de que siempre hay alguien más fuerte dispuesto a aplastar. No se lo dijo a Camila. Tampoco a Tomás. Guardó el papel en el bolsillo y esperó a que Alejandro llegara. Esto ya no es solo legal, dijo cuando se lo mostró. Es peligroso. Alejandro lo leyó en silencio. El rostro se le endureció. No van a tocarte, dijo. Ni a ella. No puedes controlar todo, respondió Lucía. Y no quiero que creas que debes hacerlo. No lo hago por control, dijo él. Lo hago porque las quiero. La palabra quedó suspendida entre ellos. Las quiero. No fue un impulso. No fue una declaración romántica. Fue una verdad dicha sin adornos. Lucía cerró los ojos. Sintió el peso de esa frase caerle encima. Nadie la había incluido en un nosotros desde hacía años. No me digas eso si no estás dispuesto a sostenerlo, dijo. Ya me prometieron antes. Alejandro dio un paso atrás, respetando el espacio. No te pido que confíes hoy, respondió. Solo que no me alejes por miedo a mañana. La tensión creció cuando el caso llegó a una audiencia pública. Lucía tuvo que hablar. Pararse frente a desconocidos. Contar su historia con la voz firme mientras por dentro todo se deshacía. Vio caras que la juzgaban. Otras que se reconocían en ella. Cuando terminó, salió del edificio con el cuerpo agotado. Alejandro estaba ahí, pero no se acercó. Esperó a que ella lo mirara primero. Esa noche, Lucía lloró como no lo hacía desde el desalojo. No por debilidad. Por descarga. Alejandro se quedó sentado cerca, sin tocarla, sosteniendo el silencio. Camila se despertó y se acercó. Mamá, dijo. ¿Ya no vamos a la calle? Lucía la abrazó fuerte. No, mi amor. Ya no. Y por primera vez, creyó sus propias palabras. Sin embargo, Lucía sabía que la estabilidad todavía era frágil. Que el amor que empezaba a crecer no podía ser un refugio improvisado. Tenía que ser una elección consciente, limpia, sin deudas emocionales. Miró a Alejandro desde la puerta de la habitación. Él levantó la vista y sonrió con cansancio. No se besaron. No hizo falta. Ambos entendían que estaban caminando sobre algo nuevo, construido con cuidado, donde cada paso importaba. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no caminaban solos. La espera fue lo más difícil. No el hambre, no la calle, no siquiera el miedo explícito. La espera. Días que parecían iguales, con el juicio avanzando lento, con llamadas que no traían respuestas claras, con noches en las que Lucía despertaba sobresaltada por ruidos comunes que su cuerpo aún interpretaba como amenazas. La estabilidad era real, pero todavía no estaba grabada en el cuerpo. Camila, en cambio, empezó a florecer. Llegaba de la escuela contando historias, mostrando dibujos, hablando de una amiga nueva. Lucía escuchaba con una mezcla de alivio y culpa. Le dolía pensar en todo lo que su hija había normalizado antes, el cartón, el frío, el silencio obligado. Se prometió no olvidar, pero tampoco vivir atrapada ahí. Alejandro enfrentaba su propio desgaste. El proceso legal comenzó a tocar intereses más grandes.
Recibió advertencias claras. Invitaciones a resolverlo de otra forma. En una reunión privada, un antiguo socio le habló sin rodeos. Estás arruinando acuerdos de años por una mujer, dijo. No vale la pena. Alejandro no levantó la voz. No es por ella, respondió. Es por mí. Y por mi hijo. Ese posicionamiento tuvo consecuencias. Perdió apoyos. Ganó distancia. Pero algo en su interior se asentó. Por primera vez en mucho tiempo, sus decisiones no nacían del miedo a perder estatus. Lucía notó el cansancio en él antes de que lo dijera. Las ojeras más marcadas. El silencio más largo. No quiero ser el motivo de tu caída, le dijo una noche. Si esto te destruye. Alejandro negó con la cabeza. Lo que me destruía era no sentir nada, respondió. Esto, aunque duela, me mantiene despierto. Ese día, Lucía lo miró distinto. Ya no como alguien que ayudaba. Ni siquiera como alguien que la acompañaba. Lo miró como un hombre que estaba eligiendo, sabiendo el precio. La audiencia final llegó sin solemnidad. Un edificio gris. Bancos duros. Palabras técnicas. Pero cuando el fallo se leyó, todo se volvió nítido. El desalojo fue declarado ilegal. La empresa responsable, sancionada. Se estableció una reparación económica mínima, pero simbólica. Más importante aún, se ordenaron revisiones de casos similares. Lucía escuchó sin llorar. Apretó los dedos con fuerza. No era felicidad. Era alivio profundo. A la salida, la prensa intentó acercarse. Alejandro se interpuso sin hablar. Tomás se quedó al lado de Camila, tomándole la mano como si fuera lo más natural del mundo. ¿Terminó?, preguntó la niña. Lucía se agachó frente a ella. Sí, dijo. Terminó. Esa noche, en el departamento, cocinaron juntos. Algo simple. Sin invitados. Sin discursos. Camila se durmió temprano, cansada de tanta emoción. Tomás se quedó mirando una película en silencio. Lucía y Alejandro se quedaron solos en la cocina. El aire era distinto. Más liviano. Pero también cargado de algo que ya no podían seguir evitando. No quiero que esto sea un agradecimiento eterno, dijo Lucía. Ni una deuda. No lo es, respondió Alejandro. Si mañana decides que no quieres esto, lo entenderé. Lucía lo miró largo rato. Recordó la calle. El desprecio. El miedo. Y también recordó cada gesto respetuoso, cada espera, cada límite cuidado. No quiero que te vayas, dijo al fin. Pero necesito saber que me ves de igual a igual. Alejandro dio un paso adelante. Esta vez no se detuvo. Te veo, dijo. Y te elijo. Lucía cerró los ojos. Cuando los abrió, acortó la distancia. El beso fue lento, contenido, sin urgencia. No borró el pasado. No prometió un futuro perfecto. Pero fue real. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sintió que estaba sobreviviendo. Sintió que estaba empezando a vivir. El amanecer entró por la ventana sin pedir permiso. Lucía fue la primera en despertar. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego vio las paredes limpias, escuchó la respiración tranquila de Camila en la habitación contigua y sintió el peso del cuerpo de Alejandro a su lado. No se movió enseguida. Permaneció quieta, dejando que la realidad se asentara sin miedo a que se rompiera. No había urgencia. No había huida. Se levantó despacio y fue a la cocina. Preparó café como si ese gesto sencillo fuera una forma de anclarse. Alejandro apareció poco después, todavía con el cansancio en el rostro, pero con una serenidad nueva. Buenos días, dijo, casi en susurro. Lucía lo miró. No había duda en sus ojos. Buenos días. No hablaron del beso. No lo necesitaban. Algunas cosas, cuando son honestas, no piden explicación. Con el paso de las semanas, la vida empezó a acomodarse sin hacer ruido. Lucía consiguió un trabajo estable en un comedor comunitario. No era caridad. Era salario. Era dignidad. Camila se adaptó rápido a la escuela, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Tomás la visitaba seguido. Ya no preguntaba por qué el mundo era injusto, preguntaba qué podían hacer para cambiarlo.
Alejandro cumplió lo que había prometido sin anunciarlo. Se alejó de negocios que sostenían abusos. Financió, de forma anónima, asesorías legales para otras familias desalojadas. No buscó reconocimiento. Ya no lo necesitaba. Una tarde, Lucía volvió a la avenida donde todo había comenzado. No por nostalgia. Por cierre. Caminó despacio, observando a la gente, las mesas llenas, los restos que ya no eran suyos. No sintió rencor. Sintió claridad. Alejandro se detuvo a su lado. «Aquí te vi por primera vez», dijo él. «Aquí me sentí invisible», respondió ella. «Y aquí entendí que no lo era». Se tomaron de la mano. Sin promesas grandiosas. Sin miedo. Esa noche, sentados los cuatro alrededor de la mesa, Camila habló con naturalidad. «Mamá, ¿mañana también desayunamos juntos?» Lucía sonrió. «Sí, mi amor. Mañana y pasado». Tomás levantó la vista. «Y el otro día también». Alejandro los miró. Su hijo, la mujer que amaba, la niña que había cambiado su manera de ver el mundo. Todo estaba ahí. No como recompensa, sino como consecuencia. Lucía apoyó la cabeza en su hombro por un instante. Ya no desde la necesidad. Desde la elección. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más y desde dónde nos estás escuchando. Suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que hablan de injusticia, dignidad y segundas oportunidades. Y dime algo antes de irte, ¿qué habría cambiado en tu vida si alguien te hubiera visto cuando más lo necesitabas? Hasta la próxima. Aquí, donde incluso las historias que nacen en la calle pueden encontrar un hogar.